Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. El tema de hoy es elecciones 2023 en Argentina y una oposición que, de pensarse como la alternativa de gobierno casi segura para el 2024, entró en crisis, una crisis profunda, una interna casi salvaje. Vamos a hablar hoy de esta Argentina y de una oposición que ha perdido competitividad. Vamos a hablar con Jesús Rodríguez. Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez. ¿Qué tal, Luciana? Un gusto. Bueno, como todos saben, Jesús Rodríguez es economista, fue ministro de Economía de la Nación, es una figura clave del radicalismo, actualmente es el presidente de la Auditoría General de la Nación y en la medida en que la UCR integra la Internacional Socialista es vicepresidente de la Internacional Socialista. Jesús Rodríguez, publicaste un artículo la semana pasada haciendo un análisis de este enfrentamiento entre quienes quieren la inclusión de Schiaretti y quienes la resisten dentro de Juntos por el Cambio. Y planteaste dos adjetivos muy centrales: confusa y riesgosa esa estrategia de incorporación en este momento de una figura tan extrapartidaria como Schiaretti. ¿Por qué confusa y riesgosa esa estrategia? Bueno, primero diría una cosa antes, si vos me permitís, que es que en los sistemas presidencialistas incluso es posible las coaliciones. Sucede en Brasil, sucede en Chile, sucede en Uruguay. O sea que las coaliciones no son solamente patrimonio de los sistemas parlamentarios como acontece en Europa. Y la razón de ser de las coaliciones tiene que ver con un programa común, coincidencias programáticas de parte de los que suscriben ese acuerdo, los partidos que lo hagan. Y entonces el primer punto es este: tiene que haber un programa. Y en ese sentido, las cuatro fundaciones de los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio han venido trabajando en los últimos 2 años en esa dirección y de manera muy productiva y muy fecunda. Entonces la discusión que se plantea ahora por parte de algunos muy destacados dirigentes de distintos partidos de nuestra coalición es la de incorporar a otro actor, a un dirigente, gobernador de una provincia. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es si es el momento y es el procedimiento. ¿Y por qué señalo esto? Porque en los presidencialismos de coalición son posibles los acuerdos con otras fuerzas, no necesariamente antes de la selección de los candidatos, que es a través de la PASO. ¿Por qué? Porque el sistema político argentino y el registro electoral de la Argentina establece PASO, primera vuelta y segunda vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Pero lo tenemos claro a eso. Me parece que los argentinos nos hemos acostumbrado, hemos entendido que los partidos tradicionales puros no logran ser competitivos y las coaliciones, en este caso por esa hegemonía del kirchnerismo, las coaliciones opositoras se mostraron más efectivas, por ejemplo, para ganar la elección de 2015. Bueno, ese es un error, fíjate vos, creo yo, porque el último presidente que fue elegido por un solo partido político fue el presidente Alfonsín en el año 1983. Sí. Luego fueron resultados de frentes o coaliciones o alianzas, desde Menem para acá. Y eso tiene que ver con un rasgo de sociedades, la manera de representar sociedades diversas, conflictivas, complejas, donde incluso las decisiones electorales no son como eran antes, solo el resultado de antecedentes familiares o el lugar que cada uno tenía en el proceso productivo, empresario, trabajador, etc. Hay otras variables. Pero ¿por qué esta idea de sumar a Schiaretti es confusa y riesgosa? Bueno, es confusa primero porque contribuye, al no estar bien formulada y ser hecha de manera extemporánea, a la idea de algo así como es todo lo mismo, no importa, no hay diferencias, no hay matices. No hay coincidencias programáticas. Primero. Y en segundo lugar, riesgosa porque es bien sabido que hay elecciones en provincias, en varias provincias, todavía antes de la elección presidencial. Córdoba, una de ellas, ¿no? Córdoba, una de ellas. Entonces, cuando uno incorpora una variable de esta naturaleza, está afectando la competitividad de los candidatos de la coalición. Y eso no es bueno. Entre otras cosas, porque en muchas de esas provincias hubo manipulaciones, maniobras para cambiar el sistema electoral, para cambiar la fecha. Entonces,
debe proveerse certidumbre y también esa responsabilidad de proveer certidumbre incluye a la oposición. Jesús, la Unión Cívica Radical se distingue, tiene una identidad ante la ciudadanía que se basa en el respeto por los procedimientos y como una manera de garantizar consensos intrapartidarios, ¿no? Convenciones, asambleas, con mucha representación del interior del país. Aquí Gerardo Morales insiste con que este nivel de incertidumbre que atraviesa la oposición Juntos por el Cambio tiene que ver con una interna de PRO que enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Sin embargo, también hay resistencia de radicales. Por ejemplo, lo que estás señalando, una estrategia confusa y riesgosa. Estás diciendo que estás separando de la estrategia que plantea Gerardo Morales. La UCR de Córdoba también sacó un comunicado muy duro donde cuestiona a Schiaretti y a ese apoyo en la medida en que identifica a Córdoba con Formosa, ¿no? Y agrego, el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, tampoco comparte. Bueno, tampoco. Y agrego, y Cornejo. El presidente del interbloque del Senado, el doctor Cornejo, tampoco comparte. La presidenta provisional del Senado, Carolina Lozada, tampoco comparte. El presidente del bloque de senadores nacionales, Luis Nayenov, tampoco comparte. El importante radicalismo bonaerense, el presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que tiene una relevancia que, permitime decirte, no todos los periodistas registran. Claro. Una clave en la provincia, en el distrito central. Tampoco comparte. Entonces, lo que quiero decirte es, se trata, además de una iniciativa sorpresiva, riesgosa, además de ello, creo que no representativa. No representativa, podríamos escalar en ese adjetivo y decir un tanto dogmática y autoritaria por parte de un dirigente como Gerardo Morales. No, en el radicalismo no hay autoritarios. Pero no consultó con nadie, por lo que estás planteando. Pero en todo caso forma parte de una discusión que yo estoy seguro que se va a saldar de manera institucional, como señalabas. Ahora, se plantea una cuestión interesante, ¿no? Porque esta diferencia entre el volumen político de quienes se resisten a esta incorporación por los modos de esa incorporación, por el tiempo de esa incorporación y por la falta de una coincidencia programática clara en la incorporación de Schiaretti, abre preguntas acerca de cuál es la relación entre los dirigentes de ciertos distritos, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, inclusive Córdoba, y dirigentes provinciales con otro tipo de tradiciones políticas, como son las provincias del noroeste. Entonces, me pregunto si empieza a tallar en la discusión de Juntos por el Cambio y de cada partido, por ejemplo la UCR, una cultura política distinta en términos del rigor del peso de, por ejemplo, la división de poderes o de los respetos del consenso democrático. No estaría dispuesto a acompañar esa opinión. Y te voy a decir por qué. En el radicalismo nosotros tenemos instancias previstas, predeterminadas, compartidas y consentidas por todos para la toma de decisiones. De hecho, por ejemplo, cuando el radicalismo tomó la decisión de forjar una coalición con otros actores políticos en el año 2015, que llevó a la coalición con la coalición cívica y el PRO, fue resultado de un debate político abierto, público, muy a cielo abierto, sobre cuál era el camino que tenía que tomar el partido. Ahí estaban representadas todas las provincias, todos los matices, todos los sectores, todas las sensibilidades radicales. Así que eso no vale tanto para nosotros. Y me parece que en términos institucionales, también leí en La Nación la semana pasada una nota donde estaba consignado cuál era el procedimiento para la toma de decisiones por parte del PRO en relación a las alianzas. Y señalaba que sus estatutos indican que requiere 2/3 para modificar esa condición. Bueno, entonces los partidos tienen eso. Y además agregaría otra cosa más que me parece muy importante. Existe un acuerdo suscripto por los 4 partidos que integran Juntos por el Cambio, que para nuevas incorporaciones a la coalición debe haber unanimidad de sus integrantes. Claro. Entonces, están previstos la dimensión federal y al mismo tiempo los métodos institucionales para encontrar solución a esos puntos de vista que tienen que ver con una situación que me parece que está por detrás de todo esto. Una Argentina en crisis, de una Honduras pocas veces vista,
con una dimensión en términos sociales y económicos muy grave. Entonces, cuando se producen esas situaciones, es obvio que hay repercusiones sobre los procedimientos y los modos de representación política. La crisis económica y social tiene que impactar, no puede ser inocua. Y entonces este es el debate que estamos teniendo. Ahora, Jesús, la crisis, los oficialismos en América Latina vienen perdiendo, salvo la excepción de Paraguay, ¿no? La crisis económica del kirchnerismo parece ser muy terminal y puede tener un impacto importante en sus chances de renovar la gestión de gobierno. Ahora, si la oposición, Juntos por el Cambio, que parece ser la más competitiva hasta el momento, entra en esta crisis de unidad, ¿puede estar en peligro la posibilidad de una alternancia? No, yo creo que, coincidiendo contigo, salvo Paraguay, los otros oficialismos que ganaron son donde las elecciones no son verificables. Claro, sí, sí. Venezuela sí, sí. y Nicaragua. Sí, sí. Entonces, en América Latina ese es el dato de la realidad. Te diría que me resulta muy difícil de pensar que un oficialismo que ya perdió 10 puntos, por 10 puntos en la última elección, en el año 2021, unido el oficialismo, todos los actores políticos representantes de las distintas matices del oficialismo sin fisuras, perdió por una diferencia de 10 puntos, 40 a 30. Cuando había la mitad de inflación que hay ahora, y donde no teníamos los datos de pobreza que hoy tenemos, y donde no estaban a la luz del día los conflictos que se han suscitado. Hay destacadísimos dirigentes del oficialismo que dicen que hay que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno está en eso, es difícil pensar que sea posible una recuperación del oficialismo. Más aún, la coalición Juntos por el Cambio compitió en 4 oportunidades y ganó en 3. Y expresa alrededor del 40% de la voluntad popular. Entonces es la que está en mejores condiciones, no solo de ganar la elección, sino también de gobernar. ¿Por qué? Porque tiene estos procedimientos para resolver los conflictos y tiene esa discusión programática de la cual hablábamos. Pero en la elección de 2021 es cierto que la crisis económica todavía era importante, pero estábamos hablando de una inflación muy distinta, un nivel de inflación muy distinto, pero había un Juntos por el Cambio muy unido, que había logrado preservar su identidad de unidad desde la derrota electoral, lo cual la volvía en una coalición como un caso muy único a lo largo de la historia de las coaliciones en la Argentina. Esa cualidad de unidad, a pesar de la crisis de una derrota, se ha perdido ahora. Mira, yo te diría... Por lo menos está hackeada. Está con signo de interrogante, pero a mí me gustaría darte 2 ejemplos de esa cohesión de la coalición opositora. La discusión con el Fondo Monetario Internacional. Es una discusión poco simpática para un legislador votar afirmativamente un acuerdo que supone ajustarse el cinturón. Sí. Y la coalición opositora lo hizo. Sí. A diferencia de un muy nutrido contingente oficialista que votó en contra. Entonces pensemos, si no hubiera habido esa cohesión de la coalición opositora, ¿cuál sería la situación de la Argentina de hoy? Doy otro ejemplo. Hace pocas semanas se votó en el Congreso una nueva moratoria previsional. La coalición opositora no acompañó la iniciativa oficialista, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, es pegarse un tiro en el pie en la visión nuestra. De nuevo, una actitud no demagógica, no concesiva, muy responsable, que muestra esa cohesión conceptual sobre los temas sustantivos. Me interesa profundizar el tema de el funcionamiento de las coaliciones o de las figuras de los dirigentes que son miembros centrales de una coalición como Juntos por el Cambio a la hora de gobernar sus provincias. La semana pasada salió en La Nación una nota muy interesante sobre el nepotismo en las provincias, en la que Jujuy, con la figura de Gerardo Morales, el gobernador, encabezaba la cantidad de familiares muy cercanos en puestos del Poder Ejecutivo provincial y también en los legislativos y judiciales, que no dependen de su nombramiento directo, pero bueno, que implica una red de contactos importante. Entonces, en este artículo tan interesante que publicaste la semana pasada, haciendo una especie de análisis del funcionamiento virtuoso de la coalición, hablabas de populismos recargados.
en estos nepotismos en el que Morales encabeza, ¿no? 25 posiciones ocupadas con sus familiares, desde hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, yernos, exparejas, parejas actuales, excuñados. En total en la provincia encabeza sobre 146 parientes que se han registrado en toda la nación, 25 lleva Morales, el segundo es Infran con 13 parientes en posiciones, en puestos públicos, ¿no? Hay una divergencia entre cómo en Ciudad de Buenos Aires no hay ninguno y en la provincia de Buenos Aires se registra uno de distintos partidos, ¿no? Hay una divergencia entre cómo se conciben esas relaciones en el interior, cómo se concibe la calidad de la república en algunas provincias o en buena parte de las provincias del interior, cómo se conciben desde la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires. ¿Empieza a registrarse una brecha de esa naturaleza? Bueno, quiero decirte en primer lugar que cuando me referí en eso que escribí a los populismos recargados, estaba hablando de el ansia hegemónica del oficialismo nacional. ¿Es el único que tiene ansia hegemónica? Y yo diría que sí, porque es el intento repetido de subordinar la independencia de los poderes, la idea de la negación de la república, del control recíproco, de la rendición de cuentas. El mejor ejemplo es el juicio político a la Corte Suprema, digamos. Me parece que yo no trasladaría a otras áreas. Sí quiero coincidir contigo en que la sociedad argentina, nuestro país, uno podría decir que tiene dos almas, en el sentido de distintos registros culturales que tienen que ver con historias ancestrales y corrientes inmigratorias, una sociedad más europeísta, más atlántica, más diversa, más compleja, y otra sociedad tal vez un poco más tradicional, donde las élites políticas, sociales y económicas tal vez no tienen el rasgo que nosotros verificamos en las grandes ciudades y los grandes aglomeramientos urbanos. Una investigación muy interesante de Paz Rodríguez Nel y Gabriela Orilia de La Nación de hace unas semanas planteaba otra cuestión que tiene que ver con esta idea de porque el cuestionamiento de populismos recargados aplicados al kirchnerismo en esta hegemonía que no respeta la división de poderes, bueno, se empieza a conformar otros debilitamientos en esa división de poderes en las provincias que no necesitan ni siquiera poner la reelección indefinida en sus constituciones, sino que empiezan a, lo explican muy bien estas colegas, empiezan a tallar en el modo en que en las reformas constitucionales las minorías empiezan a tener mucho menos representación. Entonces el Poder Ejecutivo tiene menos check and balance, tiene mayorías absolutas en la legislatura provincial. Sí. E inclusive el nombramiento de los jueces de la Corte es muy desbalanceado. Tiene demasiado peso en el nombramiento. Por ejemplo, esto se da no solo en Jujuy, ¿no? En Salta, de 9 jueces del Tribunal Superior, bueno, hay 5 que han sido designados por el ganador o por el partido de Gustavo Sáenz, ¿no? En el caso de Jujuy también se da esto. En el caso de Jujuy son 6 de los 9 jueces han sido designados por Gerardo Morales o por la fuerza que acompaña a Gerardo Morales. Y también la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores descompensa el peso de las minorías y le da un poder muy excesivo al gobernador. Y lo mismo en Misiones, por ejemplo, con Pasalacua, donde Carlos Rovira se ha convertido en la envidia de los gobernadores del interior. Esa es una lectura que se hace porque no necesita ni siquiera tallar él directamente como figura política la estructura de la organización parlamentaria, de la influencia en el nombramiento de los jueces de los del Tribunal Superior, de la Corte. Eso hace que tenga el Poder Ejecutivo un poder muy desproporcionado. ¿Es un debate que se da en un partido como la UCR que tiene tanta presencia territorial? Por supuesto, y el mejor ejemplo es la disputa que tuvimos en Formosa con motivo de la pandemia y antes de la pandemia y después de la pandemia, donde hay mecanismos de ejercicio del poder que descree
avanza y atropella la división de poderes y que al mismo tiempo vale para gobiernos que son no necesariamente pasan la prueba de la transparencia mínima de las administraciones. Y el mejor ejemplo de eso tal vez es las dificultades que tiene la prensa independiente para ejercer su trabajo, donde gobiernos provinciales con recursos generan condiciones de promoción de medios de comunicación social que terminan siendo dependientes de la pauta oficial o, en su defecto, que son vinculados al poder político oficial de la provincia. Y ese es un problema que tampoco se habla bien, no se habla completamente. Cómo se distribuye la pauta oficial y cómo están, en muchos casos, la prensa independiente en pésimas condiciones para ejercer su trabajo. No, está claro y Formosa se vuelve un ejemplo clarísimo de clientelismo político, cancha inclinada. Eso suele ser señalado como un ejemplo preocupante por parte de muchos politólogos, expertos. Ausencia o debilidad de los organismos de control, falta de transparencia explícita, manejo discrecional de los recursos públicos, no rendición de cuentas, opacidad en las cuentas públicas. Pero mi pregunta es, cuando eso aplica, porque está claro que un opositor radical en relación a Formosa lo tiene muy claro y no duda en señalar eso, ¿cómo funciona la revisión de las propias posicionamientos democráticos y republicanos dentro de la UCR a la hora de analizar las provincias en las que gobierna? Bueno, pero porque te planteaba el tema del nepotismo, señalado como el caso número 1 de Jujuy, de acuerdo con la investigación de Ruido, el consorcio Ruido, y publicado por La Nación por Mariana, ay, se me fue el apellido, después me voy a acordar. Señala que hay 38 funcionarios vinculados por parentesco con el gobernador y el vicegobernador. 25 están vinculados directamente con el gobernador. Eso por un lado. Y por el otro, también Jujuy no es solo la única, está entre las provincias con mayor empleo público, ¿no? Y con menos empleo privado. Un 59% del empleo público se registra en la provincia de Jujuy. En Salta es un 45%. En Tucumán, en Misiones, bueno, es alto el empleo público, también en una provincia como Jujuy. Me gustaría decir ahí... Entonces digo, nepotismo. Sí. ¿Qué se le puede decir a un gobernador radical que en este cuadro aparece encabezando? Bueno, yo diría ahí rendición de cuentas eventualmente, y lo agregaría con lo siguiente. Yo pondría en el activo de los avances institucionales de la provincia de Jujuy haber conseguido que el monopolio de la fuerza esté en manos del Estado y terminar con circunstancias de estados paralelos dramáticos que favorecieron corrupción, mega actos de corrupción, como fue lo que sucedió con la organización Tupac Amaru. Sí. Lo anotaría, porque si no estaríamos subestimando la cuestión. O también diría, por ejemplo, en esta propuesta de reforma constitucional que está discutiendo la provincia de Jujuy, consagración de derechos, que no me parece tampoco una cuestión menor. ¿Te preocupa que las minorías tengan menos representación en el Senado y en diputados? Bueno, la manipulación de las reglas electorales, eso es evidente. Pensemos solamente en aquellas provincias que manipularon las fechas, muchas. Aquellas que cambiaron las reglas electorales, consagraron leyes de lema que habían sido derogadas, y eso supone una regresión, un retroceso en términos de la calidad democrática. Las que pretendieron garantizarse reelecciones que la Constitución les impedía, que por suerte y afortunadamente la Corte Suprema de Justicia lo relativizó. Pero déjame hacerte un comentario más general acerca de la institucionalidad. ¿Por qué creo y estoy de acuerdo con insistir sobre este tema? En todos los planos, en el plano de la transparencia, en el plano de la integridad y en el plano de la división de los poderes. Porque existe una asociación directa, una relación de causalidad entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Las instituciones son más relevantes incluso que la propia dotación de recursos naturales para explicar el resultado económico en una sociedad. Y eso vale y está demostrado. América Latina tiene solo 3 países con democracias plenas, de acuerdo a The Economist, que son Costa Rica, Chile y Uruguay. Y en esos países se registra
en términos relativos, mejores resultados económicos y sociales, reducción de la pobreza, mejor gestión de la pandemia y no menor, menores índices de corrupción. Entonces, todo lo que hagamos para fortalecer la calidad institucional es determinante no por el prejuicio de alguien que puede ser hombre de derecho, para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto no solamente a un poder ejecutivo en manos del oficialismo kirchnerista, sino a los provinciales Eso en manos de los dirigentes radicales. Vale para todo, no puede haber un sesgo partidario en relación a este tipo de problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque el orden político deseable en una sociedad contemporánea tiene que estar afincado en 3 pilares. Un pilar democrático, donde solamente existe una legitimidad que está dada por las urnas en elecciones revisables. Un pilar liberal, en el sentido de asegurarle derechos individuales para todos, en particular para las minorías. Y también un soporte republicano, que asegure la división de los poderes, la independencia de los poderes, el control recíproco, la rendición de cuentas. Son las 3 cosas las que necesitamos. Y eso vale para la nación y también para los gobiernos subnacionales. Y están planteándole a Jujuy que la reforma constitucional que propone debilita la división de poderes y el check and balance del Poder Ejecutivo. Estamos diciendo, no conozco el contenido de la reforma constitucional, así que no me gustaría hacer una opinión fundada, pero estoy seguro que no va a estar por debajo de los estándares que la calidad democrática desde un radicalismo está expresada. La última cuestión, Jesús, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió con muchísima apoyo, le dio mucho apoyo a un informe de la Auditoría General de la Nación en Twitter, lo planteó de esta manera, que me pareció interesante. Incluía un video, ¿no? Lo que vas a escuchar en este video no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación, que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento del préstamo del FMI. Bueno, se refería al informe que señala por parte de 3 miembros de la Auditoría General de la Nación, habla de desastre, violaciones a la normativa en relación al endeudamiento con el FMI. La lectura que hace la vicepresidenta de que este es un informe de la Auditoría General de la Nación, ¿es precisa o es un informe parcial? ¿Cómo es esto? La afirmación no es correcta. Se trata de un informe que tuvo 2 posiciones, de una mayoría vinculada al gobierno, al oficialismo, y de una minoría en las cuales me incluyo. ¿Y por qué votamos en contra de ese informe? Porque ese informe dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se sustrajo al Parlamento de su aprobación. Sí. Esa es la tesis. Que no se votó en el Congreso. Que no se votó en el Congreso. Entonces yo te voy a decir, la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, en su artículo 60 dice que en aquel caso de aquellos organismos de los cuales la nación argentina sea parte y si hay un préstamo no requiere tratamiento parlamentario. Punto. Y el ejemplo de que lo que estoy señalando es así, que luego el ministro Guzmán mandó al Congreso una ley para que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pasen por el Congreso. Hasta ese momento, los 30 acuerdos anteriores nunca pasaron por el Congreso. Conclusión, no hay ningún incumplimiento a ninguna normativa, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Muchísimas gracias, Jesús Rodríguez, A vos. por esta entrevista. Esto fue todo. Gracias.